Bienvenidos a Historias Contadas. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel 1917. Capítulo 21, páginas 177 a 184. Parecía un grito de auxilio en la quietud de la noche, y antes de atravesar el patio ya apareció en la puerta de su cuarto el mozo, asustado, en camisa con un libro abierto en la mano y una pipa en la boca. «Tienes que enganchar inmediatamente, Niels, y traer al médico. Guten se ha puesto muy malo». «¿Traer al médico?», dijo Niels, mirando el pálido y descompuesto rostro de Manuel. «Pero si esta noche no se puede encontrar el camino con esta oscuridad, no se puede». «Que sí, llama a Soren para que te vaya alumbrando con un farol. Los caballos conocen el camino». «Sí, pero...» Niels quiso poner más objeciones, aunque Manuel se las cortó en seco. «Haz lo que te digo, y no pierdas el tiempo en charlar», le dijo en tono insólitamente imperativo, que dejó mudo al mozo. «Ya estás oyendo que Guten se ha puesto muy malo y que es urgente. Despierta enseguida a Soren y dile que monte inmediatamente». Cuando volvió al dormitorio todavía estaba Hansine inclinada sobre la cama del niño, al que sujetaba los brazos. «¿No crees que deberíamos avisar a tu madre? ¿Estarías más tranquila?» «No, ¿para qué?» «Pero puedes llamar a Belón y decirle que caliente agua en la olla grande». Sí. Ya estaba en la cocina Belón, a la que despertó el ruido de la casa. Estaba en enaguas, tenía una luz en la mano y con la otra sujetaba el camisón sobre su pecho. «¿Se ha puesto malo, Guten?», preguntó temblando de miedo y de frío. «Sí, calienta agua inmediatamente en la olla grande, pero deprisa». «¿Está muy enfermo?» «Sí, eso creo, pero deprisa, Belón, deprisa, es muy urgente». Él volvió al dormitorio, donde por fin Guten había recobrado la calma y parecía dormir completamente tranquilo. Hansine, que había tenido unos momentos para echarse alguna ropa encima, estaba sentada en una silla al pie de la cama, con la barbilla apoyada en la mano y el codo sobre la rodilla, contemplándolo con la expresión dura, casi cerrada, que su cara mostraba siempre en las emociones fuertes. Manuel se acercó con cuidado y se sentó en una silla al otro lado de la cama. «¿Entiendes esto, Hansine? ¿Entiendes tú cómo ha ocurrido esto? A mediodía le dejé tan tranquilo y animado. ¿Y ahora? ¿Qué crees que puede ser?» «No sé», dijo ella, y como si su pregunta le hubiese brotado un pensamiento que no tenía valor para concluir, añadió aprisa: «¿Despertaste a Niels?» «Sí, de un momento a otro saldrá en el coche». En ese momento comenzó de nuevo la agitación de los brazos y hombros del niño. Las manos se retorcían, los párpados se dilataron ante unas pupilas inmóviles, enormemente grandes. Las señales de un nuevo ataque. Manuel no pudo resistir esta vista y de nuevo recorrió a tiendas la gran sala en tinieblas y salió a las escaleras del vestíbulo, y al ver desde allí a Niels y a Soren haciendo ruido en la puerta del coche a la luz de un farol, exclamó con una impaciencia desesperada: «¡Pero por Dios! ¿Qué hacéis? ¿Cuánto tiempo vas a estar así antes de marchar? Tienes que decir al médico, Niels, que debe venir inmediatamente. El niño está sufriendo espasmos terribles». En las horas que siguieron, empeoró el estado de Guten. Incluso después de repetidos baños en agua caliente, aumentó la intensidad y la duración de los ataques. La cara se fue poniendo casi negra y, a pesar de todas las precauciones adoptadas, el niño se mordió la lengua en uno de los ataques, saliéndole la sangre por la comisura de los labios. Manuel tuvo que recurrir a toda su fuerza para no hundirse ante el terrible enigma que para él representaba el estado del niño, que no perdió la cabeza de que todo se vencería enseguida.
desapareciendo con la misma rapidez con que había venido. Trataba de consolarse a sí mismo y a Hansine diciendo que algunos niños tenían una tendencia especial, aun con un ligero enfriamiento, a caer en violentos espasmos, y permaneció en todo momento a su lado para ayudarle. Pero a medida que pasaban las horas, sin que se viese el más ligero signo de suavización en los ataques, se le acabó la confianza, poniendo entonces toda su esperanza en el médico. Se fue a las escaleras de piedra escuchando con la respiración contenida, pero ni el menor ruido llegaba a su oído. Dio la vuelta y se metió por la huerta a tinieblas, hasta llegar a un montículo desde donde se divisaba de día el camino hasta perderse al oeste. Con el corazón palpitante miraba en la noche, abrigando la esperanza de percibir el resplandor de un farol que se acercase, pero la tierra y el cielo no mostraban ante sus ojos ningún punto luminoso, y según estaba ante aquella oscuridad de tumba, aquellas despiadadas tinieblas que habían apagado la luz de todas las estrellas y borrado todos los caminos de donde pudiera venir la ayuda a su hijo doliente. Tuvo la sensación de penetrar en un mundo infinito y hasta sus últimas fronteras no encontró más que tinieblas y frío, y las fauces abiertas de la soledad. Como un ser humano que siente vértigo a la vista de un abismo que se abría a sus pies, se llevó las manos a la cara y exclamó a media voz y como en delirio: «Dios, Dios mío, ¿dónde estás?». Hasta la mañana no llegó el médico. La tardanza se debió a una desgracia. A la ida, el coche se metió en la cuneta y Niels y Soren tuvieron que despertar a los vecinos más próximos para sacarlo de allí. Cuando el médico hubo mirado a Guten, le dio sin más averiguaciones un poco de almizcle, después de lo cual se tranquilizó casi instantáneamente. Los rígidos miembros se aflojaron poco a poco, los párpados bajaron y volvió el sueño. Manuel, Hansine y el médico estuvieron unos minutos sentados en silencio alrededor del lecho, viendo cómo la habitual y paciente expresión de Guten volvía lentamente a su cara contraída. La lamparilla estaba a punto de apagarse, y a su luz declinante parecía la habitación una cámara mortuoria. La llama moribunda arrojaba un reflejo pálido sobre la cama y las tres caras que la rodeaban, pero fuera apuntaba el día, y la débil luz de la mañana dibujó los marcos y travesaños de la ventana como dos cruces en sombra sobre las cortinillas gris claro. Manuel, que en las últimas horas había estado completamente fuera de sí ante los sufrimientos del niño, permanecía sentado con la mano de Hansine en la suya para cobrar fuerzas a fin de hacerle al médico la pregunta que no quería asomar a sus labios. Al cabo tuvo valor y preguntó al médico qué pensaba sobre el estado del niño. El doctor Hansine miró a hurtadillas a él y a Hansine. Parecía estar dudando de cuánta verdad les diría en aquel momento. «Sí, no puede negarse», dijo despacio. «Su hijo sufre un ataque muy fuerte. En resumen, yo no puedo ocultar que...». «Pero el niño tiene una naturaleza sanísima», interrumpió Manuel, para cortar una frase despiadada. «Si aceptamos estos dolores de oído, jamás ha tenido ni nos ha dado la menor señal de preocupación. Además, mi mujer y yo somos sanos y fuertes. Ni puede hablarse de ninguna herencia de enfermedad». Detrás de las gafas de oro del médico apareció una luz rápida y punzante. Parecía como si él, pese a toda compasión, contuviese a duras penas su indignación. Sí, dijo bajando la vista ante la fija mirada con que Manuel parecía querer obligarle a creer en la energía vital del niño. Naturalmente, de una naturaleza fuerte puede esperarse mucho. Como el médico había predicho, en los días siguientes no hubo cambio especial en el estado de Guten. Estuvo casi siempre bajo una fuerte dosis de almizcle,
sin tomar alimento ni recibir la menor impresión de lo que le rodeaba. Únicamente cuando se le tocaba en el apósito del oído enfermo, se deslizaba sobre sus labios exangües como una sombra de la fingida sonrisita con que solía asegurar que él ni siquiera podía notar nada. Por lo demás, la cara había perdido toda expresión, y detrás de los párpados semicerrados parecía extinguida ya la vida de sus pálidos ojos. Hansín le cuidó noche y día con su habitual serenidad y dominio. Ella, que desde los primeros espasmos del niño tenía clara conciencia del peligro que amenazaba, ya estaba hecha al pensamiento de que le perdería. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Manuel, sin embargo, mantuvo la esperanza hasta el último momento, incluso después de que el médico, en una nueva visita, le comunicó con palabras muy medidas que tenía que estar dispuesto para la pronta muerte del hijo. No perdió la fe en la resistencia de Guten y en la fuerza de sus oraciones. En cada brillo de vida en la cara del niño veía una señal de que el cielo le había escuchado. Solo cuando aparecieron las señales inequívocas de la muerte perdió la esperanza, entregándose desesperadamente. Durante varias horas estuvo sentado al pie del lecho sollozando hasta el punto de que Hansín empezó a temer por su razón. En la casa se paralizó todo el trabajo posible, pues parecía como si cada sonido del exterior aumentase su pena. Incluso mandó a cerrar todos los portales y puertas. Ni siquiera los amigos más íntimos de la casa que venían a preguntar por el niño fueron recibidos, pues él no quería ver gente extraña. Al acercarse el momento de la muerte y sentir él que el frío de la tumba se extendía sobre los miembros del niño, el terror de su desaparición le llevó todavía a una última lucha desesperada por su liberación. Tomó a Guten en sus brazos y lo apretó contra sí como para protegerlo contra el abrazo de la muerte. Hansín le rogó que estuviera tranquilo y acostase de nuevo al niño. Mientras las lágrimas le caían a torrentes por la cara, se puso a pasear por la habitación con el niño arrimado a su pecho, cantando, rezando y arrullando, como si con su pena y su desesperación quisiese atraerse la misericordia de Dios. Hasta que de pronto notó que el cuerpecito se estiraba en sus brazos y su cabeza caía sobre su pecho como un largo suspiro que anunció que se había acabado la última esperanza y que Guten había muerto. Entonces, inclinó humildemente su espíritu ante la voluntad del Todopoderoso. Dejó de llorar. Puso en silencio el cuerpecito sobre la cama, colocó su temblorosa mano sobre la frente del niño y dijo: El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Al día siguiente, tendría lugar el entierro bajo el obligado tañido de las campanas y precedido de una gran comida a todos los asistentes. En su profundo abatimiento, Manuel no se había dado cuenta de que todo había sucedido en el más profundo silencio, pero él siempre había hablado con demasiado celo de conservar las viejas costumbres campesinas para interrumpirlas ahora. Por otra parte, había caído mal entre los fieles el que Manuel, en los últimos días de Guten, hubiese eludido tan claramente las visitas de los amigos. Durante un par de días todo fue actividad en la casa parroquial, limpiando y fregando, cociendo y asando como si se tratase de una boda o de un bautismo. Manuel estaba en cierto modo agradecido a Hansín, pues ella fue la que esos días dirigió abnegadamente todo, tomando sobre los hombros todas las dificultades. Pero al mismo tiempo no podía por menos de extrañarse un poco de que ella, en medio de su pena, tuviese pensamiento para las cosas de cada día.
y casi le dolía que, al lavar y amortajar a Guten, no hubiese vertido una sola lágrima. Él estuvo la mayor parte del tiempo en la huerta, paseando por los senderos más apartados, a donde no llegase el olor de la cocina ni la charla de las mujeres que ayudaban a los quehaceres. A menudo estaba horas enteras en un banco, con la cabeza entre las manos, deshecho por la pena y remordido por sus propias acusaciones. En su doloroso estado tomó la enfermedad de Guten como una prueba de Dios que le había enviado, y la muerte del niño como un castigo del cielo por haber perdido la fe en el momento supremo, buscando en su debilidad la ayuda humana contra la inexorable voluntad divina. Cada vez que pensaba en la noche en que desde un montículo de la huerta buscaba en la oscuridad el resplandor del coche que le traía al médico y en confusa desesperación había negado incluso la luz celestial, ocultaba avergonzado su cara ante Dios. En su profunda pena se había confiado Hansin, pero también en esta ocasión había notado en ella la falta de verdadera seriedad y se sentía solo e incomprendido. Ella había oído en silencio su confesión y luego le había dicho que Dios no había juzgado mal su preocupación por Guten, yéndose después a hacer sus quehaceres. El día del entierro. Ondeaban a media asta todas las banderas de la parroquia. La calle de Belsby estaba cubierta de ramas de abeto, e incluso los niños habían venido con sus trajes de fiesta y corrían por allí con chucherías en la mano como si se tratase de una festividad. En la casa parroquial no cabía la gente venida a mediodía de todo el distrito. El ataúd de Guten, colocado sobre los bancos en la habitación de Manuel, quedó al final completamente invisible a causa de las coronas de flores artificiales, cruces de cuentas y la cartulina prensada, dorada y plateada, con inscripciones impresas. Alrededor del féretro había un grupo de devotos cada vez más numerosos, compuesto especialmente por mujeres que, con las manos juntas, contemplaban la gran cantidad de flores. En la sala grande estaba puesta la mesa de la comida y a su entrada estaban Manuel y Hansin recibiendo el pésame. La abuela Els dirigía la comida mientras Abelón y dos mujeres más servían. A través del apagado susurro de las conversaciones se oía Els: «Siéntense, amigos, por favor, acomódense, amigos». Reinaba muy poca animación. Sin embargo, había menos preocupación por el hijo de Manuel que por los rumores cada vez más intranquilizadores que llegaban de los círculos parlamentarios de la capital. Se sabía que la víspera tenía que haberse llegado a la decisión final de la larga lucha, pero aún no se sabía nada sobre el resultado de esta. En la huerta estaba el alcalde con las manos a la espalda, rodeado de gente que quería conocer su opinión sobre la situación. Su nariz aparecía extraordinariamente pálida a las muchas preguntas preocupadas que le hacían. Respondía generalmente en un intento de conservar una tranquilidad confiada. Esperad, amigos, yo no creo que nadie se haya atrevido en serio a poner la fuerza delante del derecho. Vox populi, vos Dei, dice un antiguo bardo griego, que es lo mismo que decir que nadie desafía sin castigo la voluntad del pueblo. ¿Estad seguros de ello? En todas partes se preguntaba por el tejedor Hansen. Se sabía que había ido por la mañana a la ciudad a recoger los telegramas de Copenhague, calculándose que para mediodía estaría de vuelta, pero nadie le había visto aún, y la gente comenzó a subir a los carros sin que él hubiera venido. Era un día de sol espléndido, con cielo azul y campos verdescentes, y en medio de esta fiesta de primavera resultaba doblemente conmovedor el largo cortejo fúnebre que avanzaba paso a paso en dirección sur, por el sinuoso camino de la parroquia. A deseos de Manuel, Guten fue llevado al sepulcro de la familia de Anders Jorgen, en el cementerio de la iglesia de Skibberud.
Desde tiempo atrás había conservado cariño a este lugar desierto y solitario, con su solemne silencio solo turbado por el grito de las gaviotas. Al cabo de una hora llegó a la iglesia el cortejo. El ataúd fue sacado del coche por 6 campesinos jóvenes, 3 de Belfry y 3 de Esquiveru, y llevado al cementerio. Delante iba un grupo de niñas mayores echando musgo y ramas de abeto, y detrás seguía el resto de los acompañantes, cantando un salmo. En este momento, pasó por los asistentes como un reguero de pólvora la noticia de que el tejedor Hansen estaba allí. Preguntas y respuestas iban de boca en boca, y antes que el ataúd bajase a la tumba, todos sabían que había sucedido lo imposible, que había habido golpe de Estado, disolviéndose el Parlamento y que el gobierno de su pleno poderío había dado leyes y exigido contribuciones. Poca atención se prestó al pequeño discurso con que Manuel luchando con el llanto, se despidió de su hijo, dándole las gracias por los 6 años que habían vivido en feliz camaradería. Apenas se echaron las 3 paletadas de tierra sobre el ataúd y terminado la oración secreta, cuando la gente se dispersó entre una exclamación de ira. En la puerta de la iglesia se había juntado el grupo, buscando en medio de la confusión general al alcalde. Se supo, sin embargo, que éste se había ido cuando estaban enterrando el cuerpo. También el tejedor Hansen se había ausentado, según algunos, con Maren Smith. Y de todos los hombres de confianza no se encontró más que al campesino de mejillas sonrojadas de Belfry. Pero este hombre, que había sido elegido por el comité político en atención a sus merecimientos en la cuestión de la cooperativa lechera. Segunda pausa en Historias Contadas. Gracias por estar escuchando. No te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Ahora continuamos con la segunda parte del audiolibro. Se puso tan nervioso al verse rodeado por un grupo de jóvenes que le acosaban a preguntas que, pretextando que tenía que hacer una necesidad, se metió detrás de la iglesia y de allí se marchó sin ser visto. Se supo que el tejedor Hansen se había ido con Mary Smith, esta fea mimada de la pobreza, que, apareciendo poco a poco en toda clase de reuniones y despertando en todas partes oposición y siendo objeto de espectáculo, había llegado a creerse una profetisa. En su sed por mejorar el mundo había aceptado el último lema del tiempo, haciéndose santa. Allá en su ancha casucha del yermo celebraba sesiones de rezo, junto con otras 3 o 4 descontentas, leyendo trozos de la Biblia, aullando salmos y difamando en nombre de Jesús a todos los que no veían en Maren surgir la nueva luz divina del cristianismo. Por eso causó cierta extrañeza y preocupación que el tejedor, en los últimos tiempos, hubiese tomado bajo su protección de un modo tan claro a Maren Smith. La gente que los había visto salir juntos de la iglesia decía que había observado en la cara del tejedor una sonrisa de triunfo que no parecía ajustarse bien a la ocasión y que seguramente no presagiaba nada bueno. Había desasosiego en el ambiente. ¿Qué traería el futuro? Libro tercero. Una tarde de mediados de junio volvían Manuel y Hansin del cementerio de Esquiveru, a donde habían ido a poner una corona de flores sobre la tumba de Guten.
Caminaban en silencio, cada uno a un lado del camino. Manuel con su levita gris de amplios faldones y Hansín con sombrero de iglesia y con un chal negro que sujetaba por delante con sus manos morenas un poco huesudas. Era un día de sol en el cielo, ni una nube, y en el campo una capa de polvo blanco que se alzaba en remolinos al paso de los caminantes. Al llegar a lo alto de la colina se detuvo Manuel ante un cerval solitario que arrojaba un poco de sombra sobre el camino. Con sombrero y bastón a la espalda permaneció quieto largo rato, ensimismado en la contemplación del paisaje estival. Por todas partes veía campos maduros o madurando. Por toda la comarca se extendía un mar de mieses infinito que mecía la luz del sol en sus olas amarillas y verdosas. ¿No es bello este espectáculo?, dijo finalmente con un tono bajo, casi como si temiese hacer escapar algo con sus palabras. Parece que puede percibirse la fuerza de la tierra a través del aire. Oye, ¿cómo cantan las alondras sobre el centeno de Niels Jensen? No es extraño que yo esté de buen humor cuando se acerca la recolección. Es tan conmovedor ver madurar a la vez, por decirlo así, ante nuestros ojos el fruto de un largo año de lucha y trabajo, y más aún en pensar en la maravillosa e irrefrenable fuerza de la naturaleza que se releva ante nosotros. Haya sido duro o suave el invierno, seco, lluvioso el verano, año tras año madura el trigo en el mismo tiempo, casi en la misma fecha, y sin embargo, cada clase de grano tiene su maduración. ¿Recuerdas, Hansín, cómo nos quejábamos en la primavera del frío nocturno ante el temor de que matase el fruto naciente? Y más tarde cuando nos quejábamos de la falta de lluvia y después de la demasiada lluvia. Y ahí tienes ahora el grano en todo su esplendor, burlándose de nuestra propia presunción y de todas nuestras preocupaciones. Se calló un momento y luego continuó. Todo esto encierran para el hombre una profunda enseñanza. Y tras otro silencio siguió. Pienso utilizar este tema para mi predicación del domingo. En este pequeño rasgo de la actitud sumisa en la naturaleza se revela una verdad eterna que nosotros, especialmente en esta época, podemos aprovechar haciéndola nuestra. Él había continuado sus pasos, pero se paraba a intervalos casi ante cada campo, lanzando exclamaciones admirativas a la vista de la riqueza que mostraba. Había vuelto a ponerse en la cabeza su ancho sombrero, calándolo mucho para proteger sus ojos, que últimamente no habían podido aguantar la luz del sol. Al otro lado del camino le seguía Hansín pacientemente, a pesar de las frecuentes paradas, escuchándolo con una expresión atenta, casi interrogativa. Incluso se mantuvo constantemente callada. Hasta que, de pronto, Manuel cambió de tono, cayendo en consideraciones un tanto melancólicas al comparar su cosecha, más bien escasa, con la abundancia que veía por todas partes. Tiene razón tu madre, desde luego, dijo él. Tenemos que esforzarnos. Oh, no va tan mal la cosa, dijo Hansín con un tono animador que sonaba extrañamente en su boca. El centeno es casi bueno, creo yo. Y en los últimos años has tenido que ocuparte de muchas cosas. Manuel, yo pienso que ahora tendremos todos más tranquilidad en adelante y no tendremos tampoco más desgracias. Como tantas otras veces, él no escuchó la última parte de lo que ella dijo y continuó su pensamiento. Quizá convenga que le dé otro rumbo al trabajo del próximo año. Pero poco después volvió a guardar silencio y a mirar el suelo. Luego de pasar unos momentos entre dos murallas de centeno tan alto como un hombre, sobre el cual revoloteaban pájaros amarillos de varios colores, llegaron al pie de la colina, desde donde partía Esquiverup. Un sendero a través de una pradera. Hansín se detuvo y dijo:
Voy a ver un momento a los viejos. ¿Vienes tú? Creo que nos esperan. No, ahora no. Tengo que pensar un asunto, pero salúdales de mi parte y diles que esta semana iré a verlos. Y oye, le gritó cuando ya se había adentrado en el campo de Berby. Si te acuerdas, dile a tu madre que no me he olvidado del centeno que me prestó en la primavera, que se lo devolveré tan pronto como lleve a casa el primer carro. Hansín encontró solamente a su padre, que dormía en el sillón. Estaba en mangas de camisa, con un casquete de pana muy calado sobre su hirsuta cabellera, rodeado por una nube de moscas que se dispersó zumbando por el cuarto cuando ella entró. ¿Eres tú, Hansín?, dijo él, levantando las blancas cejas sobre sus ojos ciegos. ¿Qué? ¿Vienes sola? ¿Dónde está Manuel? Traigo saludos de su parte. Vendrá aquí esta semana, dijo ella. Está bien, la madre vendrá enseguida. Ha ido un momento a buscar el periódico a casa de Soren. Traerá un gran discurso de Baer. ¿No te ha hablado Manuel de esto? No, creo que no le ha ido hoy la prensa. Les da una buena paliza a Baer, pero así tiene que ser, y todavía no es demasiado para ellos. Los bandidos, lo digo claramente, pues qué otra cosa son más que ladrones y una banda de bellacos. Pero lo que yo dije aquella vez, ¿lo recuerdas, Hansín? ¿Vamos a tener de nuevo el caballo de madera?, dije yo. ¿Vamos los labradores a hacer de nuevo el ganado del señor? Se había levantado dificultosamente el sillón con la ayuda de un bastón. Hansín se había quitado su vestido, sentándose junto a la ventana, y mientras el anciano seguía charlando, ella estaba en silencio contemplando el pequeño huerto sombreado donde las manchas de sol en forma de huevo avanzaban por el césped y los senderos donde las gallinas picoteaban bajo los matorrales de grosela. Igual que cuando ella de soltera se sentaba a aquella misma ventana y se construía en momentos solitarios un futuro envuelto en sueños dorados. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 21 y el libro tercero. Se murió Guten. No. ¿Y ustedes? ¿Se esperaban ese desenlace del niño? Próximo capítulo. Jueves 30 de abril. Gracias por escuchar y nos vemos en Historias Contadas.